Seguimos en cuestión de prioridades. Vamos ya con la entrevista que el presidente del PP y candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha concedido a Castilla y León Televisión. La directora de informativos, Marisa Vázquez, le ha entrevistado hoy en la sede del PP autonómico en Valladolid. La vemos y luego la analizamos con los contertulios. El pasado sábado, en rueda de prensa, el Partido Popular de Castilla y León ponía en marcha su maquinaria electoral tras los 3 días de luto oficial por el accidente ferroviario de Adamuz y después de que el 19, el lunes, se firmase el decreto por el que se disolvía la Cámara y se convocaban elecciones el 15 de marzo. Está con nosotros el presidente del Partido Popular de Castilla y León, el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo afronta este mes y medio por delante? Tercera vez que se enfrenta a esta situación. Pues con muchísimas ganas. Yo salgo a ganar, soy consciente de lo que tengo que hacer. Todos en el Partido Popular sabemos lo que tenemos que hacer y estoy confiado en que vamos a conseguir un buen resultado. Presidente, ¿cree que el trágico accidente de Adamuz, el trágico accidente ferroviario, puede marcar un poco esta campaña, que además coincidía en el tiempo? Esa convocatoria no se realizó precisamente por ese siniestro. ¿Puede marcar la campaña? Lo digo por lo que decía de estos tiempos turbulentos. Se suma a la cantidad de discordias, de conflicto, de polarización que puede marcar toda la campaña. Vamos a ver, en primer lugar, lógicamente tengo que hacer una reflexión de cariño, de cercanía, de estar al lado de las víctimas, de sus familiares, expresar mi condolencia a los que han fallecido, a sus familiares y desear una pronta recuperación a todos los que están heridos. Y un enorme agradecimiento al alcalde y a los vecinos del pueblo, pero también a los servicios de emergencias que han participado allí. Queremos hacer ese agradecimiento. Y a partir de ahí yo creo que sí, va a influir porque las víctimas necesitan respuestas. Los usuarios necesitamos que se nos dé confianza. Y el sistema ferroviario, que en estos momentos vive desde luego su peor momento, lo que se necesita es que se recupere de una vez por todas certezas, certidumbres y seguridad. Han mantenido ese respeto institucional hasta el momento, pero es verdad que ya hay que asumir esas responsabilidades y hay que pedirlas. El Partido Popular ya ha pedido esa dimisión de Óscar Puente. Evidentemente esas explicaciones son necesarias, pero ha habido demasiadas quizás en este tiempo como para darles o no darles credibilidad, ¿no? Mire, yo creo que lo que pedimos todos, lo que merecen las víctimas, son no explicaciones, lo que necesitamos son respuestas y lo que necesitamos todos es certidumbre ante la situación que se está viviendo en estos momentos del sistema ferroviario. Voy a hacer una reflexión. Óscar Puente es hoy, desde luego, más que nunca, el líder del Partido Socialista de Castilla y León, la cara visible, el modelo de gestión del Partido Socialista que quiere traer al gobierno de Castilla y León. Mire, nosotros eso no lo queremos y lo que pedimos, vuelvo a insistir, son respuestas. Además, hemos visto cómo en los últimos días se están conociendo informaciones que ponen en duda las versiones que está dando Óscar Puente. No está dejando esa información que están dando los medios de comunicación. Ayer conocimos que era contradictorio a lo que él estaba explicando. Yo creo que Óscar Puente, aparte de dar respuesta, tiene que ir más allá en sus responsabilidades y desde luego coincido con lo que está haciendo los miembros de mi partido, el presidente, el secretario de mi partido, la petición de su dimisión. Volvemos a las elecciones. Ha comentado siempre que iba a agotar la legislatura, pero no puede dudar en que ha sido esa fecha pues motivo también de polémica, ha estado muy en el plano de la especulación. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dejado esa ventana al 1, al 8, al 15 y no se ha querido decir el 15 definitivamente como al final ha sido? Bueno, vamos a ver. Primera reflexión. Yo dije, hay que agotar la legislatura. Y he cumplido. También dije, desde luego, la legislatura se agota en marzo. Estábamos esperando a que
también se nos diera la certidumbre de qué fecha era la última que se podía celebrar. Y siempre lo he dicho, los que han generado la especulación, pues tendrá que preguntárselo a ellos, pero yo siempre dije el último día, y el último día ha sido el 15 de marzo, y ahí es cuando vamos a tener la palabra todas las personas de Castilla y León. Estamos convocados a ese 15 de marzo. Tengo que decir una cosa. Un presidente de una comunidad autónoma, el presidente del Gobierno de Castilla y León, firma muchas cosas, pero desde luego pocas hay tan importantes como esta, la convocatoria de elecciones el 15 de marzo. Y ahí me va a permitir que diga que esto es mucho más que un trámite administrativo, es un llamamiento. Es un llamamiento para elegir, desde luego, a quienes nos van a representar durante los próximos 4 años, pero también para saber qué tipo de comunidad autónoma queremos. Y yo ahí tengo que decir que tenemos un proyecto desde el Partido Popular para meter a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades autónomas para vivir de España. Quiero que Castilla y León compita con las mejores comunidades autónomas y quiero que desde Castilla y León se ofrezca a España estabilidad por un lado y buena gestión por otro. Eso es lo que ha querido reflejar o visibilizar con el lema que ya puso en marcha hace unos meses, eso de menos ruido y más nueces. ¿Esa es la realidad de Castilla y León? Sí, bueno, y usted antes hablaba de la crispación. Yo creo que es momento de sacar fuera la crispación y hacer un debate sereno, reflexivo, sosegado. Yo creo que de lo que tenemos que hablar en la campaña electoral es de los problemas de las personas de Castilla y León, de cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones. Desde el Gobierno de Castilla y León, desde el Partido Popular, hemos cumplido con nuestros compromisos. Bajada de impuestos, los tenemos los más bajos de toda nuestra historia. Hemos incrementado la educación gratuita de 0 a 3 años, es decir, de 0 a 16 años es gratuita la educación. Podría seguir hablando, hemos incrementado en aparatos de alta resolución en los hospitales, hemos mejorado también otro tipo de servicios, hemos puesto en marcha los helicópteros, la tarjeta Bustil, que son más de 4 millones de viajes los que se han realizado. Por tanto, hemos cumplido y yo creo que ahí tenemos que proyectarnos hacia el futuro y ese mensaje desde la reflexión, desde de analizar las propuestas de cada candidato, yo traigo un proyecto para colocar a Castilla y León entre las 3 mejores comunidades para vivir de toda España. Comentaba claro, que para llevar a cabo ese proyecto, ese objetivo de que seamos una de las 3 comunidades punteras en España, tiene que haber estabilidad. Quiere ganar por mayoría, quiere tener esa solvencia y ese es el aval, no es otro. ¿Por qué es tan importante conseguir pues, esa mayoría que le impida tener que negociar con algún socio de gobierno? Mire, desde en fin, ese sosiego, esa serenidad, esa reflexión, yo he dicho, salgo a ganar, salgo a conseguir el mejor resultado posible. Y ahí le tengo que decir que mi experiencia es de aspirar a un gobierno en solitario. Un gobierno en solitario que genera, desde luego, estabilidad y que genera buena gestión. Eso es el componente de la política, de la buena política. Y tengo que decir que desde mi propia experiencia, yo he tenido 2 gobiernos de coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor, lo más eficaz, lo que ha ofrecido más estabilidad a la sociedad de Castilla y León, a las personas de Castilla y León, a la solución de los problemas de las personas de Castilla y León, ha sido un gobierno en solitario. Por eso mi aspiración es tener un gobierno en solitario. Aunque también ha tenido la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, de ser conciliador en las negociaciones, porque precisamente lo comenta, ha tenido 2 gobiernos con distintos socios de gobierno además. A mí no me asusta el
diálogo y el acuerdo y el entendimiento con otras fuerzas políticas. De hecho, hice pues un reconocimiento a la labor de todos los procuradores, independientemente de los colores políticos, porque me consta que todos han hecho lo mejor que podían hacer en favor de las personas de la comunidad autónoma. Yo he tenido 2 gobiernos de coalición, yo he tenido capacidad de diálogo y de entendimiento, y algo también muy importante que se nos olvida, el diálogo con la sociedad, con las personas de Castilla y León. Con todos los representantes de todos los sectores hemos llegado a acuerdos en todos los ámbitos, en el ámbito social del tercer sector, que siempre es especialmente relevante a las personas que más necesitan la ayuda. Con ellos hemos dialogado y hemos acordado. En el año 22 fueron las primeras elecciones en las que decidíamos quiénes nos iban a representar en Castilla y León al margen de los municipios. ¿Fue una buena fórmula? ¿Qué espera de esta segunda prueba? Porque es verdad que íbamos a ser los primeros, en esta ocasión vamos a ser los terceros en este ciclo de elecciones autonómicas. ¿Ir en solitario ayuda o hay que movilizar mucho más a las bases? Bueno, mire, Castilla y León demostró hace 4 años que somos una comunidad autónoma a nivel político de primer nivel. Tenemos muchísima historia, tenemos muchísimo pasado, pero lo que queremos es seguir ganando el presente y sobre todo seguir construyendo el futuro en Castilla y León, resolviendo los problemas de Castilla y León, y desde aquí tener una posición de fortaleza, que se escuche nuestra voz en España. Y es verdad, ya en aquel momento hubo una participación en torno a los estándares del 60%. Hay que acordarse que no era buena fecha, fue el mes de febrero, también hay que acordarse que todavía estábamos con los últimos coletazos de la pandemia. Yo estoy convencido que ahora va a haber una mayor participación. Vuelvo a decirlo, no solo nos estamos jugando quiénes son las personas que queremos que nos representen, lo que queremos es qué modelo de comunidad queremos. Y ahí yo vuelvo a decir, tenemos las ideas claras, tenemos el rumbo fijo y marcado, y estoy convencido de que Castilla y León puede estar entre los mejores, compitiendo con las mejores comunidades autónomas y consiguiendo esos objetivos que nos hemos marcado, estar entre las 3 mejores comunidades autónomas. Y desde aquí trasladar a toda España ese modelo de estabilidad y ese modelo también de, de buena política, de buena gestión, de gestión eficaz en los servicios públicos, de crecimiento económico y de creación de empleo, de apoyo a las familias, a las ayudas al nacimiento, a la conciliación, a la corresponsabilidad, de apoyo a los trabajadores y a los autónomos. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que queremos hacer de cara al futuro. Bueno, al final ese es el aval de una gestión. Lo que no sé si la política ayuda a movilizar el electorado, a los votantes, porque es verdad que hay un hastío generalizado, hay cada vez más desapego a la política. ¿Cómo se puede captar el voto ahora mismo para evitar precisamente índices de abstención que no queremos? Lo hemos hablado antes. Lo que hay que pedir es serenidad, sosiego, reflexión. Lo he dicho en alguna otra ocasión y lo vuelvo a repetir ahora. Aquí en Castilla y León somos de menos ruido y de más nueces. Lo que nos gusta son los resultados, es decir, las nueces. Hay otras formaciones políticas que están más empeñadas en la crispación, en los ataques personales, en la confrontación contra el adversario como si fuera no alguien que busca el objetivo común de mejorar la vida de las personas. Y yo ese tipo de políticas la descarto totalmente. Yo siempre he sido un presidente que gobierna para todos y eso es lo que ofrezco. Un presidente que cumple con sus compromisos y que quiere resolver los problemas del día a día de las personas de Castilla y León. ¿Qué me dice de los jóvenes? ¿Cómo captar la atención de los jóvenes? ¿Cómo animar a los jóvenes a que se acerquen a las urnas? Pues yo simplemente diciéndoles a los jóvenes, la mejor manera de emanciparse es dar ayudas a la vivienda.
Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Y tener un empleo, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León, dar ayudas, como Fran, que ha impulsado su barbería de Benavente con las ayudas al autoempleo, por poner un ejemplo, o tener el mejor sistema educativo de toda España y uno de los mejores sistemas educativos del mundo. La educación es el mejor legado que podemos dar a nuestras hijas, a nuestros hijos, y en eso nos estamos volcando desde el Partido Popular y desde el Gobierno de Castilla y León. Y también pues, seguir trabajando en otro tipo de ayudas para fomentar el ocio, etcétera. Yo creo que son políticas claras, concretas, que mejoran la vida de los jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Era uno de sus mensajes, precisamente. Le quiero decir una cuestión. Castilla y León, el sistema universitario de Castilla y León, tiene la capacidad de atracción, la segunda comunidad autónoma con mayor capacidad de atracción de todos los sistemas universitarios de España. Eso dice bien a las claras que nuestro modelo universitario es muy bueno, es brillante, podríamos decir, ¿no? Y eso está también para los jóvenes. Está hecho para los jóvenes. Estaba precisamente argumentando todo lo que los castellanos y leoneses tenemos que conocer pues para pronunciarnos en nuestro voto. Pero ¿cómo uno se abstrae de la política nacional? ¿Va a marcar mucho todo lo que influye también a Castilla y León en las políticas nacionales? Estoy pensando pues, en su día en la condonación de la deuda a Cataluña o incluso recientemente la financiación autonómica. Afecta mucho a Castilla y León. Aunque estemos haciendo políticas para Castilla y León, esas decisiones arriba también están marcando nuestro paso, ¿no? Es que la financiación autonómica es Castilla y León. La financiación autonómica es la que paga el funcionamiento cotidiano y ordinario de los grandes servicios públicos. Cuando hablamos de hospitales o centros de salud, es financiación autonómica. Cuando hablamos de institutos, de colegios, de universidades, de nuevas facultades, estamos hablando también de financiación autonómica. Cuando hablamos de la atención a las personas más vulnerables o a las personas mayores, estamos hablando también de financiación autonómica. Cuando hablamos de construir más viviendas o del transporte urbano, perdón, el transporte interurbano, bueno, todo el que depende de la Junta de Castilla y León, el metropolitano, el transporte a la demanda, que es gratuito en la única comunidad autónoma, eso también es financiación autonómica. Y mire, para que todo el mundo lo sepa, Castilla y León no llega al 20% del territorio, el 19 y pico, casi el 20% de la superficie de nuestro país. Tenemos el 5% de la población de nuestro país. No puede ser que la propuesta de financiación autonómica, los nuevos fondos nos vayan a dar el 1,29. Si eso se produce, desde luego, lo que va a haber es un quebranto en los servicios públicos. Los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma nunca se van a poner a subasta. Sánchez ha cedido al chantaje de Junqueras, pero nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León y los servicios públicos de Castilla y León. Y le voy a decir, la propuesta de financiación autonómica tiene que retirarse y si no, Castilla y León no irá a ninguna negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno de Sánchez. No iremos a ninguna. Tiene que retirarse este modelo de financiación. Y si no, nos defenderemos. Iremos a los tribunales de justicia o al Tribunal Constitucional si fuera necesario. Da la sensación de que sí, que la política nacional va a marcar mucho la campaña electoral en Castilla y León. ¿Cree que habrá manera de abstraerse o es una parte fundamental también de lo que va a ser el resultado el 15 de marzo? Mire, en Castilla y León nos preocupa mucho España, por toda nuestra historia, por todo nuestro pasado, pero sobre todo porque queremos seguir influyendo en nuestro futuro. Y ahí lo que sí le tengo que decir es que es verdad que estas elecciones se juegan aquí, van de Castilla y León y de lo que queremos para Castilla y León y lo que queremos que Castilla y León sea de cara al futuro y que tenga un peso específico en España. Y ahí yo lo que le puedo decir es que me voy a recorrer de punta a punta toda la comunidad autónoma. Visitaré grandes ciudades y también pequeños municipios.
todos somos importantes a la hora de construir nuestro futuro. Pero estas elecciones, vuelvo a insistir, ¿van de qué? De tener una política económica que permita crecer, crear empleo, con los impuestos más bajos de nuestra historia. De explicarle a la gente que Castilla y León no solo tenemos la mejor educación, como he dicho antes, tenemos el segundo sistema sanitario mejor valorado, porque lo dice el barómetro del Ministerio de Sanidad, o que tenemos también los mejores servicios sociales y el mejor modelo de dependencia de nuestro país. Eso también hay que explicarlo y hay que insistir. Cuando hablamos de las personas y de sus problemas, ahí estamos, al lado de las familias, al lado de quien necesita el apoyo, la ayuda, autónomos, trabajadores, empresarios, estamos con ellos para seguir creciendo, para ambicionar una comunidad autónoma mejor, más eficaz, con más voz en España. Y para hilar esa propuesta tiene que haber personas. ¿Ya están hiladas las candidaturas provinciales? ¿Ya tiene sus cabezas de lista en cada una de nuestras provincias? Mire, respecto de las listas, yo me gusta ser respetuoso a los comités, con los órganos que deciden esto, que son los comités electorales de nuestra comunidad autónoma. Lo que sí puedo decir es que el Partido Popular tiene cantera. Tiene mucha gente joven, muy preparada y muy cualificada, y que se están acercando cada vez más profesionales, preparados, independientes, que se quieren incorporar al proyecto del Partido Popular. Yo, a partir de ahí, pues me gusta ser respetuoso. En los próximos días se irán conociendo los nombres de los hombres y de las mujeres de las listas de la comunidad, del Partido Popular en la Comunidad de Castilla y León. Respetando esa autonomía, ¿le gustaría que hubiese caras nuevas, renovación, mover un poco el banquillo, que se diría en el argot futbolístico? Sí, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que tiene que ser una mezcla de renovación y de experiencia, ¿no? Yo creo que tiene que haber un poco de todo. En todo caso, ahora mismo estamos en plena campaña electoral en Aragón, ya hemos vivido las de Extremadura, somos los terceros como apuntábamos antes. ¿Los resultados de Aragón o los pactos de gobierno en Aragón o en Extremadura pueden marcar también el paso para si llega ese momento en el que haya que tomar decisiones y no se consiga esa ansiada mayoría absoluta? ¿Pueden marcar el paso? Lo marcó Castilla y León con los pactos con Vox en su día. ¿Puede ser un precedente lo que ocurra en Extremadura y en Aragón? Vamos a ver, Extremadura y Aragón han convocado elecciones desde unas decisiones que yo respeto. En Extremadura, María Guardiola ha tenido el mejor resultado del Partido Popular, el peor resultado del Partido Socialista. Solo el Partido Popular supera en votos al Partido Socialista y a Vox, que ha sido la tercera fuerza política. En Aragón vamos a ver qué es lo que ocurre. De una manera o de otra, lógicamente, puede influir, puede tener una repercusión. A mí lo que me sorprende es que, bueno, pues que yo creo que cuando se habla de los pactos o de gobiernos de coalición, yo tengo que decir una serie de circunstancias, de condiciones, si me permite. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir, porque quien tiene la capacidad de decidir son las personas de Castilla y León. Son ellos los que tienen que decidir quién les convence mejor, quién está mejor preparado para resolver los problemas, para afrontar los desafíos y los retos que tenemos en el futuro. Pero lo que sí puedo decir es que en Castilla y León tenemos que decidir cuál es nuestro futuro y nuestro destino. Tenemos que elaborar, si hubiera necesidad de un pacto, un proyecto para Castilla y León y desde Castilla y León, con transparencia y también pensando en las personas de nuestra tierra. Y sobre todo, yo creo que es muy importante que si no hubiera posibilidad de un gobierno en solitario, el pacto tiene que ser con formaciones políticas que se comprometan a estar 4 años. Yo ahí voy a exigir responsabilidad a quien quiera comprometerse en un pacto. Es importantísimo en eso tenerlo claro. No puede ser que alguien entre en un gobierno y a mitad de legislatura
deje el trabajo a medias, deje tirados a sus votantes y se vaya sin dar ningún tipo de explicación. Eso nadie lo entiende. Esa decisión en su día de la ruptura del pacto de gobierno puede complicar un futuro pacto en la siguiente legislatura. Lo digo porque creo que las izquierdas han normalizado sus pactos. Me acuerdo del debate de Sánchez, donde estaba con Yolanda Díaz y ya hablaban de ese pacto futuro. ¿Por qué tanto miedo a hablar de pactos en la parte de la derecha política de España? Mire, no hay miedo en hablar de pactos. Yo lo que sí puedo decir es que lo que quiero, lo he dicho antes y lo vuelvo a insistir, quiero un gobierno en solitario y quiero tener el máximo apoyo posible. Serán las personas de Castilla y León las que decidirán con su voto. Vamos a presentar un proyecto de futuro, tenemos un balance de cumplimiento de casi el 98% de las propuestas que he ido realizando en el debate de investidura, en los debates del Estado de la Comunidad. Yo creo que eso es algo especialmente relevante e importante. Y ahí, si me permite, lo que le quiero decir es que yo creo que más allá de con quién tengamos o no que pactar, he puesto unas condiciones de si llegara a esa situación. Yo quiero ser ambicioso, quiero ir a por todas. Yo creo que vamos a tener desde el Partido Popular un buen resultado. Y la última, ¿cómo ve a su rival político, el nuevo candidato del Partido Socialista? Porque me imagino que ya se estén manejando las encuestas. La tendencia en España es la subida de Vox, pero aquí en Castilla y León no sé si va a poder generarse un paralelismo. Vamos a ver, el Partido Socialista de Castilla y León está más preocupado de sus líos internos, está más preocupado de sostener a Sánchez, está más preocupado de cómo tiene que sostener los problemas que tiene Sánchez y su líder actual, que es Óscar Puente. Yo lo único que puedo decir respecto al Partido Socialista, que el modelo de gestión que ofrece para la Junta de Castilla y León es el modelo de gestión que ofrece Óscar Puente y el sistema ferroviario. Y bueno, iba a decir la última, si sería esta. No hay candidato todavía de Vox en Castilla y León. ¿Espera que se apoyan? Mire, quiero ser respetuoso con todas las formaciones políticas. Yo creo que elijan a quien tengan que elegir, pero también que lo elijan. Bueno, no nos queda mucho tiempo, que lo elijan pronto. ¿Y los localistas? ¿Qué papel pueden jugar los partidos localistas ahora mismo en estas elecciones? Pues no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Parece que en unas encuestas dicen que los localistas van a la baja, otras que no. Vamos a esperar qué es lo que ocurre el 15 de marzo. Vuelvo a insistir, yo tengo un proyecto para cada uno de los municipios de la comunidad autónoma, que no son pocos, 2.248. Tengo un proyecto para cada una de las provincias de esta comunidad autónoma. Tengo un proyecto para nuestra comunidad autónoma. Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular y actual presidente de la Junta. Gracias y suerte en este camino. Muy Muchas amable. gracias. Un placer.